Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nos muestran los eventos del final de nuestros tiempos. Aquí vamos a ver en el capítulo 3 nuevamente otras figuras que coinciden con lo que el libro de Apocalipsis relata para los últimos tiempos. Entonces vamos a iniciar el capítulo 3 y lo vamos a hacer con un pensamiento de este hermano Carlos Spurgeon, que dice: donde quiera que el Señor hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Los capítulos del libro de Daniel que consideraremos seguidamente demuestran la insensatez del ser humano en su desafío a Dios. El hombre siempre ha querido desafiar a Dios y lo ha retado, y ese ha sido uno de los mayores fracasos de la humanidad. Ese desafío a Dios no solamente es provocado por el ser humano, sino que la Biblia nos cuenta que en el cielo Satanás se atrevió a desafiar a Dios, por lo cual Dios tuvo que echarlo fuera del cielo, y a partir de entonces la historia se repite con el hombre. El hombre siempre ha estado tratando de desafiar a Dios. Desde su caída en el jardín del Edén, el hombre ha desafiado la autoridad de Dios. La rebeldía del ser humano hacia su creador se pone de manifiesto en todas las esferas de la vida humana. En los órdenes religioso y político es donde más se observa. Sin embargo, esa rebeldía alcanza su grado máximo, curiosamente, dentro del pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué. El capítulo 3 del libro de Daniel relata la dramática prueba a la que fueron sometidos los jóvenes judíos por rehusar adorar a la imagen que Nabucodonosor hizo levantar. El libro de Daniel comienza con el desastre que finalmente acabó con el reino judío. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, derrocó a su rey y tomó cautivas algunas personas de la realeza y jóvenes de la nobleza. Los capítulos del libro de Daniel. Entonces, en este capítulo 3 vamos a ver cómo los amigos de Daniel fueron rescatados del horno de fuego. En este tercer capítulo veremos cómo el orgullo pagano fue juzgado. Daniel y sus amigos estaban a punto de sufrir bajo un nuevo ataque de arrogancia de parte del rey Nabucodonosor. A diferencia del primero y el segundo capítulo, su fidelidad a Dios en el capítulo 3 es lo que lo lleva al sufrimiento. Con todo, en medio de su sufrimiento, Dios lo recompensó por su fidelidad.
Esta historia ha sido repetitiva a través del tiempo, de aquellos hombres que han sido fieles a Dios, que no han cedido ante las amenazas de la muerte que algunos personajes les han planteado. Los verdaderos hijos de Dios han preferido sufrir antes que ser desleales a Dios. O sea, para Dios la fidelidad es algo muy importante, y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la fidelidad de Dios también. Por un tiempo parece como si Nabucodonosor renunciara a su arrogancia. Pareciera que se estaba sometiendo a Dios y que iba a evitar que su imperio fuera derribado por el poder de Dios. Pareciera. Sin embargo, desafortunadamente, el mismo sueño que llevó a Nabucodonosor a reconocer la mano de Dios sobre Daniel, también pudo ser lo que incitó al rey a construir una imagen de oro y obligar a todos sus súbditos a que la adoraran. Los astrólogos desprestigiados del rey vieron una oportunidad para vengarse de Daniel. Esto llama la atención, hermanos, porque vemos que el carácter del ser humano, la personalidad de los seres humanos, son variables, y en ningún momento están dispuestos a reconocer cuando se les extiende la mano. Todos estos astrólogos, todos estos sabios del reino de Babilonia, los caldeos, los magos y toda esta gente que eran servidores del rey, estaban sentenciados a morir descuartizados por el rey si no le mostraban al rey el sueño que había tenido y su interpretación. Y de una forma extraordinaria, Dios, usando a Daniel, le muestra al rey no solo el sueño, sino que su interpretación. Y de esa manera, Daniel evita que todos estos grupos de sabios de Babilonia fueran masacrados por el rey. Sin embargo, ahora esa gente que está desprestigiada ven una oportunidad para vengarse de Daniel. Yo me pregunto, ¿cuál era la razón de querer vengarse sobre Daniel si Daniel no les había hecho ningún daño? Por el contrario, Daniel había evitado que ellos fueran muertos, ellos y sus familias. Sin embargo, el hombre es así. El hombre no reconoce cuando a alguien se le manifiesta en una forma en que le ayuda a salir de las crisis. El presente estudio está distribuido de la siguiente manera. Primero, vamos a ver la construcción de la estatua de oro que se relatan en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, vamos a ver la dedicación de la estatua de oro, queriendo Nabucodonosor imponer una idolatría universal. Aquí ya vamos viendo algunos aspectos del Apocalipsis. Tercero, los tres jóvenes se niegan a adorar a la imagen, por lo que fueron arrojados en el horno de fuego, versículos 8 al 12. En esta figura vamos a ver cómo los creyentes del periodo de la gran tribulación se van a negar a dejarse marcar y adorar la imagen de la bestia. Por eso decía que este libro de Daniel tiene muchas figuras. Los tres jóvenes declaran el poder de Dios en los versículos del 13 al 18. Aquí se nos presenta la imagen de oro, que fue un suntuoso despliegue de riqueza y trabajo dedicados a la construcción de esta impresionante estatua. Algunos eruditos creen que Nabucodonosor construyó esta imagen para honrar a Bel, el dios pagano de Babilonia, pero otros están igualmente convencidos de que Nabucodonosor hizo esa estatua para honrarse a sí mismo, no para honrar ni siquiera al dios de él llamado Bel. El sueño del capítulo número 2, que debió servirle a este rey para humillarse a sí mismo ante Dios, causó que Nabucodonosor se llenara de un orgullo excesivo. Así es que él construyó una imagen hecha completamente de oro para representar el reino que él, entre comillas, había construido. No había entendido el mensaje que Dios le da por medio de Daniel del capítulo número 2. Todos los altos cargos y funcionarios del gobierno estaban presentes para la dedicación de la imagen.
Solo la alta jerarquía del reino estaba invitada y querían convencer a la gente de la importancia de este proyecto. O sea, Nabucodonosor, cuando se le ocurre la idea de construir esta imagen de oro, estaba pensando en que él fuera deidificado. Y lo que primero hace es invitar a la cúpula de poder de su reino para que estén presentes en el momento de la dedicación de esta imagen. Pero el objetivo era que todos adoraran esa imagen. Este era el primer paso de un lavado de cerebro para los amigos de Daniel que se iban a enfrentar a esto. Estos burócratas constituían un gran grupo de personas. ¿Qué pensamientos tuvo Nabucodonosor para sentirse impulsado a construir esta imagen? Bueno, podríamos pensar por lo menos en lo siguiente. Dice que, en primer lugar, la construcción de esta estatua mostró la rebeldía de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, que le había dado a él ese dominio mundial. En lugar de gratitud, esta acción constituyó un acto concreto de rebelión. Cero gratitud de este rey para con Dios después de haberle hecho una revelación tan tremenda y darle a conocer el futuro, no solo de su reino, sino que el futuro para todas las naciones. El profeta Sofonías, uno de los 12 profetas menores, llama a los humildes a buscar al Señor. Humildes son los que con espíritu obediente cumplen los mandamientos divinos y actúan con moderación, tratando de evitar el enfado del Señor. Precisamente Dios anuncia que ese pueblo que espera en él será un pueblo pobre y humilde que pondrá en él su confianza. El resto fiel que sobrevivirá no dirá mentiras ni cometerá maldades. O sea, hay siempre un remanente que Dios se reserva en todos los tiempos. Al respecto, Pablo se dirige a los corintios y les hace ver lo que en realidad son. Y dice Pablo, no hay entre ellos gente sabia desde el punto de vista humano, ni hay poderosos, tampoco hay aristócratas, entendiendo que la aristocracia hace referencia originalmente a un sistema político encabezado por gente que sobresale por su sabiduría intelectual y por su elevada virtud y experiencia del mundo. Pero esa no es la condición, no era la condición de la gente de Corinto, ni la es el día de hoy. Precisamente el Señor ha escogido la gente baja del mundo, la gente despreciada, la gente para que nadie pueda presumir y gloriarse de lo que es frente al Señor. De ese modo, el Señor les exhorta o nos exhorta a quien quiera que quiera gloriarse de algo, que se gloríe en el Señor. El Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese es uno de los más hermosos sermones que el Señor pronunció durante su ministerio. Y anuncia ahí 7 bienaventuranzas para personas que son del carácter que ahí se describen. Nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a otros. Grande es aquel que puede engrandecer a las personas que tiene a su alrededor. Ese es un pensamiento del mundo. En segundo lugar, mostró que el orgullo de este rey, al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo
de deificarse a sí mismo. Y en tercer lugar, Nabucodonosor estaba buscando un principio para unir a todas las tribus, lenguas y pueblos de su reino para formar un gran gobierno mundial. Vea que esta acción que tenemos el día de hoy, este proyecto de las grandes potencias del mundo, de formar el nuevo orden mundial para establecer un gran gobierno a nivel mundial, no es una idea nueva. Esto viene desde hace muchos años. Y esa fue la idea que tuvo este rey de formar un gran gobierno mundial. En otras palabras, este rey estaba intentando instituir una religión mundial. Si se dan cuenta, el objetivo de este rey era establecer un gobierno mundial, pero también una religión mundial, que son los mismos objetivos que persigue el nuevo orden mundial. Y es a lo que se están dedicando en este momento para establecerlo, y que ya las bases para eso están puestas y que pronto estaremos siendo sorprendidos con estos proyectos que tienen en mente estos personajes, aunque nosotros como iglesia ya no lo vamos a ver. En este capítulo quedó demostrado, una vez más, el cuidado providencial de Dios hacia sus hijos y el hecho de que Dios sabe recompensar la fidelidad de quienes le sirven. A mí me llamó mucho este término y esta palabra de fidelidad, porque Dios hace mucha referencia a ella y recompensa a sus hijos que mantienen la fidelidad de aquellos que le servimos. ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es una actitud, no es un sentimiento, es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. La fidelidad es también el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Su significado original está vinculado a la lealtad. Si la fidelidad y la lealtad son altamente apreciadas por Dios y son recompensadas, yo creo que bien vale la pena que nosotros dediquemos unos minutos a reflexionar sobre nuestra actitud, sobre cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras ideas, cómo asumimos nuestras obligaciones y si nosotros estamos cumpliendo con las promesas que le hemos hecho a Dios. Porque si no lo estamos haciendo, quiere decir que en nosotros no hay fidelidad y tampoco hay lealtad. Y si no somos fieles a Dios, obviamente no vamos a ser fieles ni a la iglesia ni al hombre, porque no va a existir ese sentimiento, ese sentir o esa convicción de ser fieles a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fidelidad? En 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel significa digno de confianza. Repito, la palabra fiel significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Y es que a pesar de quiénes somos, todavía Dios permanece fiel. Yo debo de saber si en el desarrollo del papel que me ha correspondido hacer dentro de la iglesia, si yo soy digno de confianza ante los ojos de Dios. Debo de hacer un examen muy profundo de mi vida para saber y comprender y entender que realmente estoy cumpliendo con esa confianza que Dios ha depositado en mí. Si yo soy confiable para Él, si soy fiel, si soy
verdadero para con Dios. Este versículo concluye diciendo que él no puede negarse a sí mismo. Uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana tiene que ver con uno de los atributos de Dios y este es su fidelidad. La fidelidad de Dios, dice, es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Si para Dios la fidelidad es un pilar fundamental, para nosotros con mayor razón debiera ser. Porque dice que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Siguiendo con este pasaje, vemos que esta imagen no fue otra cosa que una repetición de la Torre de Babel. Mire cómo la historia se repite una vez más. El hombre queriendo repetir lo que había sucedido muchos años antes, cuando Nimrod había construido la Torre de Babel y de esa manera se estaba rebelando en contra de Dios, estaba siendo infiel a Dios y estaba tratando de establecer un sistema político y religioso universal. Y esto trata de hacer Nabucodonosor. Y eso es lo que va a tratar de hacer el anticristo. Parece increíble que los mismos planes demoníacos que el hombre ha tenido se estén repitiendo cada cierto número de años. O sea, lograr que todos los habitantes del mundo pertenecieran a una misma religión. A una misma religión. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Algo estaba pasando en la mente de este rey. ¿Por qué el propósito de construir una estatua y que fuera de oro? Y que fuera una gran estatua, tan grande que pudiera ser vista a larga distancia. La estatua que el rey hizo en su arrogancia era una representación de él mismo, como una expresión de su grandeza y gloria. Aquí está la arrogancia de este rey, queriendo mostrarle al mundo lo grande que era y lo glorioso que era su reino, su imperio. Y con esa estatua quiso reflejar el sueño en el que él era la cabeza de oro. Que ya dijimos que tenía una altura aproximada de 30 metros y 3 metros de ancho. 30 metros es más o menos la altura de un edificio de 10 niveles. O sea, era una estatua enorme. Él invirtió mucho dinero, mucho oro en esa estatua. Por la magnitud del tamaño de esa estatua, él dedicó muchos recursos para una estatua. Pero con ella pretendía deificarse a sí mismo y la misma no tenía ningún aspecto grotesco. Uno no puede evitar suponer que hubo una relación directa entre lo sucedido en el capítulo 3 y el sueño del capítulo 2. Prácticamente el capítulo 3 es la ejecución del sueño que él había tenido en el capítulo número 2. La estatua de oro de tamaño impresionante, erigida por orden de Nabucodonosor, muy posiblemente representaba su propia persona. El pueblo debía de acercarse y adorar la estatua al escuchar el sonido de ciertos instrumentos musicales. Y el que no lo hiciese sería condenado a muerte. En el trasfondo de este acontecimiento, de este rey construyendo esta estatua para mostrar, para él deificarse, vemos que también el ser humano se construye una imagen a sí misma para ser honrado por las personas. Y en ningún momento se tiene en cuenta a Dios. Se está pensando en uno mismo y no se está pensando en honrar a Dios. Esta es una imagen de lo que fue la Torre de Babel.
esta torre de Babel que se construyó inmediatamente después del juicio del diluvio en época de Noé. Si ustedes se dan cuenta y logran ver ahí en la imagen, este parece ser que es Nimrod. Y aquí la gente está postrada de rodillas, dándole honor y adoración a un ser humano. Esto mismo fue lo que pasó por la mente de este rey, y en lugar de construir ahora este monumento, lo que construye es una estatua de él mismo. Entonces vemos en el versículo 2 que dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. ¿Y a quiénes manda él a que se reúnan? Que se reúnan los sátrapas, que se reúnan los magistrados, que se reúnan los capitanes, que se reúnan los oidores, que se reúnan los tesoreros, que se reúnan los consejeros, que se reúnan los jueces y todos los gobernadores de las provincias. O sea, él convoca a todos los que están en puestos de eminencia y no convoca en este momento al pueblo, sino que solamente a todos aquellos servidores que estaban gobernando en el imperio de él, porque les iba a imponer una idea que, por demás es decirlo, no era del agrado de Dios. Y los reúne, dice, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y la estatua más o menos pudo haber sido así. Una estatua de oro, según relata aquí la Biblia, de gran tamaño, que si ustedes ven un hombre comparado con la imagen, es una estatua impresionante. En esta imagen vemos a toda la gente postrada delante de la imagen, pero hay 3 personas que no están postradas. Estos son los amigos de Daniel que en ningún momento accedieron a adorar a la imagen del rey Nabucodonosor. Dice en el siguiente versículo, el versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. O sea, aquí está reunida ya todo el gobierno, digamos, el consejo de ministros, diríamos así, frente a la estatua que el rey había erigido, y están frente a esa estatua, y había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, excepto Daniel. Daniel no estuvo ahí. Probablemente se encontraba de viaje en asuntos de estado. Él ocupaba esa posición única de ser el consejero principal del rey, que ahora era el gobernante del mundo de aquella época. La vista que ofrecía la imagen de oro en la llanura de Dura era realmente impresionante. Debía ser un espectáculo atractivo para contemplar. El versículo 4 nos dice, y el pregonero, o sea, diríamos hoy en día el vocero oficial, anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Pueblos, naciones y lenguas, o sea, se está refiriendo a todo el mundo. Y se le está dando un mandato de parte de este rey. ¿Para qué qué decía este mandato? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, tan pronto este rey había olvidado las palabras que él mismo había expresado al profeta Daniel en el capítulo número 2, cuando había declarado que el Dios de Daniel era el Dios de los dioses
y que engrandeció a Daniel y le dio dones, le dio regalos y honró a Daniel, reconociendo que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses. Pero ahora ha cambiado su forma de pensar y ahora está pretendiendo que todo el mundo se postre, y no solo que se postre, sino que adore a la estatua de oro. Y esto es lo que decíamos, que hay figuras del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Porque esa estatua de este momento, de este rey, va a ser la misma estatua que el anticristo construirá a Satanás, a la bestia, en el periodo de la gran tribulación. Y que así como aquí el rey está pretendiendo que todo el mundo se postre y adore a esa estatua, así el anticristo va a obligar al mundo del periodo de la gran tribulación a que la gente se postre y adore a la estatua de la bestia. O sea, lo que estamos viendo aquí es un anticipo de acontecimientos futuros y que la historia se está repitiendo una vez más. Postrarse ante la estatua era un reconocimiento público de la autoridad del Estado, particularmente de la persona del rey Nabucodonosor. En realidad, la adoración de aquella estatua simbolizaba la adoración al mismo rey Nabucodonosor. Ahí no hubo ninguna libertad de adoración en esta ceremonia de dedicación. Cuando comenzaron a tocar los músicos, los presentes tendrían que postrarse y adorar a la imagen. Ahí no quedaba lugar para la religiosidad personal espontánea. Toda la ceremonia estaba fijada de antemano. Lo importante en aquella ceremonia fue que era más que la dedicación de un monumento, porque la gente fue obligada a adorar, a postrarse. Sin embargo, la adoración verdadera es una expresión del corazón que no puede ser impuesta por la fuerza. El día de hoy llama la atención que en muchas congregaciones el que está conduciendo las alabanzas y la adoración a Dios de alguna forma presiona para que el pueblo adore a Dios, cuando la verdadera adoración es una expresión voluntaria del corazón que no puede ser impuesta por la fuerza. Yo diría que los que conducen los cantos de adoración debieran de concretarse más a adorar que a presionar a que el pueblo adore. Porque la adoración, como decimos aquí, es una verdadera expresión del corazón. ¿Por qué las gentes se resisten a adorar a Dios? ¿Por qué los cristianos de hoy en día les cuesta adorar a Dios? No pueden abrir sus labios para adorar a Dios. Y en el momento de la adoración están divagando en una serie de pensamientos, pero lo que menos están haciendo es adorar a Dios. Cuando la Biblia está llena de pasajes en donde se expresa que el ser humano, Dios lo creó para la alabanza y la gloria de su santo nombre. Ahora, ¿por qué no adoramos a Dios? Sin duda, este rey sabía que si dejaba a voluntad del pueblo y de las naciones la adoración a su imagen, no lo iba a lograr, por lo cual presionó y mandó legalmente a que todos los pueblos, naciones y lenguas adoraran a la imagen, a su imagen. Y eso se ve el día de hoy igualmente. En aquella ocasión, la música fue utilizada para apelar a la parte física de las personas. La música espiritual es una gran ayuda para la adoración. Sería bueno que tuviéramos la capacidad de discernir en el tema de la adoración cuál es la música espiritual inspirada por Dios y cuál no es música inspirada por Dios. El apóstol Pablo al respecto
tuvo mucho que decir acerca de la importancia de la música para el creyente en relación con la adoración. En su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 19, dijo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no carnales, no sensuales, no inspirados en las personas del mundo. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, Pablo es bien específico al hablar con respecto a la adoración al Señor. Y en Colosenses 3:16 dijo Pablo también, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hoy oímos por la radio cantos que son ridículos, cantos que según las personas creen que son de adoración a Dios, como uno que está por ahí, donde el cantante dice que le duele que los hijos se vayan de la casa. Y así como ese hay un montón de cantos que nada que ver, que sean cantos espirituales y que muchos creyentes están oyendo esos cantos y llaman a las radios para que les pongan esos cantos cuando en realidad no son himnos de adoración al Señor. La música puede elevar el nivel de una reunión de adoración. Puede ser un verdadero ministerio espiritual y una gran bendición. Por ello, insistimos en la importancia de la música, que puede ser un estímulo o puede ser un estorbo para la adoración, por la gran influencia que puede tener la melodía y el sonido en las personas. Hay que tener en cuenta que cierta música puede transmitir los valores del sistema mundano, ya sea por tratar de imitar algunos estilos que estén de moda o por carecer de una letra que constituya una expresión de adoración en sí misma. Nosotros como creyentes debiéramos de ver, de analizar, de reflexionar sobre esto y desechar oír aquella música que no es un canto, un himno que exprese una adoración hacia Dios. No debiéramos de aceptarlo. Claro que gentes como este rey podían, y por la autoridad que tenía, podía obligar a las naciones a adorar y a postrarse delante de su imagen. Pero eso no debe de suceder dentro de las congregaciones. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre, eso decía el mandato, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí estamos viendo los antecedentes de lo que le va a ocurrir a los amigos de Daniel. Estamos analizando cuál iba a ser el origen por el cual ellos iban a ser echados a un horno de fuego. Y qué bueno que haya quedado este pasaje escrito en la Biblia, porque eso nos demuestra que a través de la historia también siempre han habido personas que constituyen el remanente de Dios y que nos resistimos a postrarnos delante de una imagen y que nuestra adoración está dedicada únicamente a nuestro Dios, a Jesucristo nuestro Señor, aquel que dio su vida por nosotros. A Él y solamente a Él vamos a adorar. Y no importa que seamos echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Porque hoy no es el rey Nabucodonosor el que echa al horno de fuego ardiendo a los creyentes que no le adoran. Hoy es Satanás el que echa al horno de fuego a los cristianos que se niegan, que nos negamos a adorar a Satanás, a adorar al hombre. Él mismo se encarga de meternos en el horno y tenemos que pasar por el horno de fuego por muchas situaciones a veces difíciles. Nabucodonosor había establecido un castigo terrible para los que se negaran a adorar a la estatua.
La música ayudó a preparar el ambiente para aquella adoración mundana y podemos estar seguros de que todos en aquella multitud se postraron ante la imagen, con la excepción de 3 jóvenes. Este es el pasaje que llama la atención y que es una lección muy interesante para nosotros. Versículo 7 dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro. Exactamente lo mismo que va a suceder en la gran tribulación con el anticristo. Esta es una foto de lo que va a suceder en el futuro. Aquí está plasmado lo que sucedió y lo que va a suceder. Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos interiormente, pero no demostraron ninguna evidencia visible de que estuvieran en contra de lo que estaba ocurriendo. Porque siempre hay gente que quiere llevarle la corriente al mundo, hacer lo que el mundo hace, y que sus valores no están bien definidos, y que no hay convicciones profundas como para negarse a rendirle adoración al mundo y a su sistema. Es probable que estuvieran intentando interiormente de justificar su posición con algún tipo de razonamiento. También nosotros, cuando queremos justificar una determinada actitud o conducta acerca de la cual nuestra propia conciencia nos ha reprochado, la racionalizamos, nos justificamos. Y decimos, es que yo tengo que estar en esa reunión donde hay muchas personas embriagándose o hay muchas personas consumiendo droga y se justifican. Es que debo de estar ahí porque yo tengo que cumplir con algunas exigencias de la sociedad, porque no quiero que me vean mal y que yo soy un fanático. Entonces se racionalizan las justificaciones y se asisten a lugares que no debiéramos de asistir. ¿Cuántos cristianos están participando de situaciones que el mundo ofrece que no son del agrado de Dios? Vaya, en aquel tiempo uno lo entiende porque fue una ley y los obligaron, pero hoy es voluntaria la participación de algunos cristianos en eventos en donde no debieran de estar. Es decir, que buscamos una razón, una circunstancia, una situación, un antecedente que justifique esa actitud o conducta. Dice el versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Lo mal agradecidos que fueron estos caldeos. Porque si no hubiera sido por la intervención de los judíos, a quien Dios les reveló el sueño y la interpretación, ellos y sus familias hubieran muerto. Pero ellos vinieron y acusaron maliciosamente, o sea, a propósito, acusaron a los judíos. Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran si se producía cualquier irregularidad en esta reunión. La mención de este versículo a algunos hombres caldeos es probable que se tratara de sacerdotes de Bel Merodac también. Podría indicar que ellos habían estado observando especialmente a estos 3 jóvenes judíos. Quizás porque sentían celos o porque sentían algún rencor personal hacia ellos. Los judíos que estaban implicados, por supuesto, eran los 3 jóvenes hebreos que se encontraban entre los funcionarios del rey Nabucodonosor. La Biblia tiene varios pasajes que nos muestran y nos enseñan de personas que, al igual que estos 3 jóvenes judíos, en épocas diferentes, también supieron honrar a Dios y que no cedieron ante la presión de algunos funcionarios públicos para obligarlos a postrarse o delante de una estatua o delante de un personaje que no merecía tal actitud.
Por ejemplo, el libro de Esther nos muestra en su capítulo 3, versículo 2, y dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, que era el judío, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y vio Amán que Mardoqueo, el judío, no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y luego, haciendo un comentario, este Amán en su hogar con su familia, dice lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y que no se ponía de pie ni se arrodillaba delante de él. Porque Mardoqueo conocía la ley de Dios, conocía el mandamiento de Dios. No te inclinarás a dioses ajenos. No te inclinarás ante las imágenes. No te inclinarás ante ningún hombre. Mardoqueo lo sabía también. Y se expuso, él sabía que Amán lo iba a matar, lo iba a mandar a matar, porque él no se arrodillaba delante de él. Pero Mardoqueo era una persona de principios espirituales bien profundos. Mardoqueo era una persona de convicciones muy profundas con respecto a su relación con Dios. A Mardoqueo no le asustó el morir, el ir a parar a la cárcel. A Mardoqueo nada ni nadie lo pudo obligar a postrarse delante de este hombre Amán. De esa manera, los tres jóvenes judíos, Ananías, Misael y Azarías, no se postraron ante la estatua y sabían lo que les esperaba. Pero este es un pasaje más que vemos en Esther, y así hay otros pasajes dentro de la Biblia que nos muestran cómo han habido hombres a través de la historia que han sido fieles a Dios. Entonces esos caldeos malintencionados hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, la estatua de él. Ellos le van a repetir exactamente lo que decía la ley, se la van a decir al rey. Y dice el 11, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El rey está escuchando atentamente las voces de estos caldeos, esperando a ver cuál era el reporte que iban a dar al rey con respecto a la ley que él había establecido. Entonces, esa acusación de los caldeos ante el rey fue muy formal y de acuerdo con el protocolo. Ellos presentaron una acusación directa contra los tres jóvenes hebreos, mencionándolos por sus nombres. La negativa de los hebreos a adorar a la estatua no era un acto de deslealtad personal hacia el rey, sino que fue el reconocimiento de un poder más alto, el de Dios, porque ellos fueron obedientes a su Dios, lo cual quedaría en evidencia en la propia respuesta de ellos a su acusación. Dice el versículo número 12. Hay unos varones, diciendo los caldeos al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos mencionan los nombres que eran babilónicos, que eran representantes de los nombres de sus dioses paganos, pero son Ananías, Misael y Azarías. Dice, hay unos varones judíos. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. A mí me alegra leer este pasaje en la Biblia, hermanos, porque lo que yo veo aquí es un testimonio que dan los impíos, los inconversos, acerca de la gente que honra y que tiene temor de Dios. O sea, no fueron ellos mismos, no fue Ananías, Misael y Azarías los que dieron testimonio. Fueron los mismos inconversos, los mismos paganos, los mismos idólatras que dan testimonio de ellos diciendo que son personas que no te han respetado, que no adoran a los dioses paganos,
ni adoran la estatua de oro. Por ese lado me alegra oír que de boca de ellos mismos sale el testimonio que honra a estos tres judíos. Aquellos jóvenes judíos rehusaron reverenciar la estatua de oro. Debe recordarse que Ananías, Misael y Azarías habían sido colocados en altas posiciones en el gobierno. Negarse a adorar la imagen significaba que perderían la oportunidad de ocupar las mejores posiciones y además iban a perder la vida. Es posible que los mencionados caldeos estuviesen celosos a causa de que aquellos judíos ocupaban posiciones importantes y aprovecharon aquella ocasión para hacer daño a los siervos de Dios. Esta historia se repite el día de hoy, hermanos. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos no han pasado por esa experiencia de que personas idólatras y impías los van a acusar con sus jefes para que los obliguen a adorar a su jefe y a su sistema mundano, o de lo contrario van a perder sus posiciones y hasta que pueden perder la vida o perder su trabajo? Pero gracias a Dios, que Dios siempre va a poner en los corazones de sus hijos esa convicción, ese temor hacia Él, para que nadie de nosotros nos postremos y que no importa la posición que ocupemos dentro de las empresas, dentro del gobierno, no importa. Si eso va a representar deshonrar a nuestro Dios, es mejor que nos saquen del trabajo, es mejor que renunciemos y hasta es mejor que nos maten, pero no deshonrar a Dios, porque a Dios eso es lo que le agrada y eso espera de parte de nosotros. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. La orden se cumplió inmediatamente. O sea, estos caldeos no iban a perder la oportunidad de que el rey se arrepintiera y les fuera a perdonar la vida, y corrieron para ir a traer a los tres jóvenes judíos. Esta descripción que aquí se hizo de la reacción del rey nos indica que aquel hombre tenía un verdadero problema psicológico, el rey. Probablemente sufría de histeria o de algún tipo de psicosis maníaco-depresiva. Interesante. Sufría de histeria o de alguna psicosis maníaco-depresiva. Quizás el jefe de ustedes es persona histérica y que sufre de psicosis maníaco-depresiva. Lo que pasa es que es así porque tiene el espíritu de Nabucodonosor. Tiene el espíritu de Satanás dentro de él y por eso actúa así. En un momento se encuentran extremadamente airados y quizás al instante siguiente se encuentra con un ataque de risa. Son personas que no son normales. Son personas que son manejadas por Satanás. Y entonces no hay que prestarles atención. No hay que ceder ante las presiones para apartarnos de lo que Dios ha ordenado que debemos de hacer. El versículo 14 dice que habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Mire, el rey directamente confrontando a los tres jóvenes judíos, les pregunta que si es verdad, o sea, como que había duda en él, de que estos tres jóvenes judíos estuvieran resistiéndose a honrar al Dios de él y adorar a la imagen de él. El rey aquí les preguntó si la acusación que se había dirigido contra ellos era cierta. ¿Se habían atrevido a negarse a adorar a aquel dios pagano y la estatua que él había hecho construir? Es evidente que el monarca había olvidado la obra realizada por el Dios de los judíos al revelar e interpretar el sueño del capítulo 2. Pero después de todo, el hombre natural no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, no puede entenderlo, porque son cosas que son reveladas únicamente por el Espíritu de Dios. Le dice el siguiente versículo, el 15.
Ahora pues, le dice el rey a los 3 jóvenes judíos, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y luego viene la amenaza. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y les pregunta, y les hace este cuestionamiento. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la arrogancia de este hombre. ¿Cómo después de haber visto la manifestación del Dios del cielo, el Dios glorioso, que le había mostrado lo que iba a pasar con su reino y lo que iba a pasar en el mundo, ahora se olvida y ahora está amenazando a los hijos de Dios para que adoren y diciéndoles que los va a meter en un horno de fuego y haciéndoles ver que qué Dios habrá en la tierra o en el cielo que los pueda librar de sus manos? Él se creía Dios, él creía que él era el que estaba sobre todas las cosas. El rey les quiso dar a estos jóvenes otra oportunidad para que cambiaran de opinión y se postraran ante la estatua. Su sumisión en ese momento habría sido una deshonra, peor y mayor vergüenza que lo que habría sido al principio. Entonces el rey recitó nuevamente el castigo por negarse a ese acto y el error de mantener esa actitud. El rey había escuchado hablar de Dios antes y les aseguró que él no sería capaz de librarlos. Eso les estaba diciendo a esos 3 jóvenes. Aquí está el pasaje de Daniel 2:46, cuando dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El 47 dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Estas palabras se le olvidaron al rey en ese momento. Había reconocido en este momento que el Dios de Daniel era el Dios de los dioses y ahora está amenazando a los 3 jóvenes judíos de matarlos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y esto es más impresionante y son palabras que realmente lo inspiran a uno y lo motivan a imitar. Y ellos dicen, Ananías, Misael y Azarías le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera nos vamos a tomar un tiempo para responderte de lo que nos estás preguntando, de tus amenazas. No nos asustan las amenazas. No te vamos a responder sobre este asunto. Obviamente, siendo un rey con las características que ya vimos, su rostro se ha de ver demudado, su odio se ha de haber visto reflejado en su rostro al oír el afrentamiento con que estos jóvenes le responden. 3 jóvenes, no 3 viejos, 3 jóvenes respondiéndole a un rey prepotente, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esta respuesta significaba que ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer al rey. Habían calculado el coste y no estaban siendo cautelosos al dar su respuesta. En otras palabras, no se estaban preocupando por su propio bienestar en la respuesta que le dieron al rey. Dios les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Éxodo 20 del 3 al 6. Estas palabras resonaron fuertemente en las mentes de esos 3 jóvenes y por eso tomaron el valor, la osadía de responderle al rey de una forma contundente. Estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios y requirió mucho valor por parte de ellos el adoptar esta posición pública. Y dicen en el 17, aquí nos vamos a quedar. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es fe.
Esto es convicción. Esto es tener principios. Esto es ser hombre de carácter. Esto es ser un hombre con definición. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos jóvenes expusieron muy claramente su decisión y afrontaron las consecuencias de la misma. No importaba el resultado, porque esos tres se habían propuesto servir a Dios y no al ídolo de Nabucodonosor, aunque así debieran morir. Ellos no quisieron faltarle el respeto. Lo cierto es que no tenían defensa ni necesitaban reconsiderar su compromiso con Dios, puesto que ellos habían decidido permanecer fieles como el único Dios vivo y verdadero merecía. ¿Verdad que es interesante la vida de estos tres jóvenes? La determinación, el coraje, el valor. No les importó perder su posición. Tenían una posición excelente dentro de un gobierno, de un imperio. Ellos tenían una posición envidiable. No les importó perder su posición. No les importó que les quitaran la vida. Lo único que había en su mente y en su corazón era ser fiel a Dios. O sea, nada más en este mundo vale la pena como serle fiel a Dios. Y Dios siempre va a recompensar la fidelidad de sus hijos. Dios siempre va a honrar a sus hijos. Por eso dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Dios no se queda sin recompensar a sus hijos. Dios va a dar sorpresas gratas y agradables a sus hijos cuando se toman conductas que lo honren a Él, que lo honremos a Él. Así es, hermanos, que nos vamos a quedar hasta acá, porque ya llegó la hora. Seguiremos la próxima semana con el versículo número 18. Voy a dejarles el tiempo para que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o decir algo al respecto, lo puedan hacer en este momento. Usted puede encender su micrófono y usarlo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.